Bienvenidos a Fórmula 1 Universo. Bienvenidos a un viaje en el tiempo. ¿Alguna vez habéis soñado con reescribir la historia? ¿Con cambiar el destino de un campeonato con vuestras propias manos? Hoy ese sueño se pone en marcha. Tras 2 décadas el deporte de la Fórmula 1 cambia. Cambiamos las reglas. Aquí comienza Fórmula 1 Universo. Yo soy Álvaro y aquí empieza Fórmula 1 Universo. Vamos a revivir una de las épocas más duras y peligrosas de la Fórmula 1. Empezamos en el año 1970, un año de transición, de innovación, de leyendas. Usando el F1 Challenger VB, vamos a disputar cada gran premio, desde los entrenamientos libres hasta la bandera a cuadros. Pero no seremos menos espectadores de la historia, vamos a ser sus arquitectos. Ahora, nuevas reglas, nuevo calendario. Aparece por pantalla el que será el nuevo calendario de esta temporada, con 17 grandes premios. Incluiremos entre ellos el Gran Premio de Argentina, el Gran Premio de Suecia, el rapidísimo circuito de Fuji en Japón y además las 500 millas de Indianápolis, que serán la seña de nuestro universo. Todas las temporadas correrán las 500 millas de Indianápolis. Ahora, para que lo veáis un poco más en detalle, aunque aquí lo veis con fechas incluidas, os lo voy a poner. Así, aquí tenemos el calendario oficial con las 17 carreras. Empezaremos en Sudáfrica, en el circuito de Killarney, sábado 7 de marzo, carrera que se disputó en la realidad. Seguiremos con el Gran Premio de Argentina. Esta la hemos incluido nosotros en el Autódromo de Buenos Aires, el 22 de marzo. Luego, como se disputó en la realidad, el Gran Premio de España en el Jarama, otra carrera que incluimos. Aquí, el Gran Premio de Suecia en Anderstorp. Aquí, como veis, como había mucho hueco entre la carrera de Sudáfrica y España, y entre la carrera de España y Mónaco, lo mismo pasaba entre Mónaco y Bélgica, pues hemos decidido incluir aquí también, entre Mónaco y Bélgica, el Gran Premio de Japón. Luego, después de Bélgica, será Holanda en Zandvoort. Todo esto pertenece al calendario real. Desde aquí, Bélgica, Holanda, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Austria, Italia y Canadá, y hasta el Gran Premio de Estados Unidos reales. Después, una semana después del Gran Premio de Estados Unidos, es donde metemos las 500 millas de Indianápolis. Y finalmente, el último, el Gran Premio de México. Por cierto, también habrá un test, que ahora lo veréis al final de este vídeo, en el circuito de Montjuic. Se celebra el sábado día 21 de febrero. Un poco para que tengáis el calendario y que sepáis el calendario al que vamos a tener estas 17 carreras que vamos a tener esta temporada. Pero no solo cambia el calendario, también cambia el sistema de puntuación. Vamos a usar el sistema de puntuación de los años 2000, con 10 puntos para el primero, 8 para el segundo, 6 para el tercero, 5 para el cuarto, 4 para el quinto, 3 para el sexto, 2 para el séptimo y 1 para el octavo. Como veis, hay un error en la foto, aparece 2 veces el quinto, pero bueno, no pasa nada. De hecho, ahora os pondré por pantalla un poco el reglamento oficial. Lo vamos a tener ahora en unos momentos por pantalla. Efectivamente, ahí lo tenemos, el reglamento oficial donde se pone, están los puntos que las 17 carreras van a contar para esto, el campeonato de constructores. Como hay equipos que ahora veréis que tienen más de 2 pilotos, solo los 2 primeros que cruzan la meta darán puntos. Una de las cosas más importantes, la carrera serán solamente 26 pilotos. Entonces va a haber 32 pilotos por gran premio, habrá 6 que queden descalificados después de la clasificación. El repostaje estará permitido, pero esto es una de las mejores cosas que tiene esta temporada. Habrá 3 tipos de carreras: carreras de consumo bajo, de consumo medio y de consumo alto. Cada una tendrá su estrategia. El que mejor haga las estrategias probablemente consiga ganar. El tema del repostaje y el combustible va a ser muy importante para conseguir el campeonato.
Luego, el formato del Gran Premio será con 2 sesiones de entrenamientos libres los viernes de 75 minutos cada una. El sábado tendremos una sesión de 60 minutos. Y luego pasaremos a la clasificación, donde se les celebrarán 2 sesiones. Cada piloto realizará un máximo de 12 vueltas por cada sesión. Contarán las de entrada y salida para decidir la clasificación. Recordad que aquí se eliminan los 6 peores tiempos. Luego, el día de la carrera, habrá un warm-up. Se celebrará un calentamiento de 20 minutos. Y luego se procederá a la salida. No habrá vuelta de formación ni de reconocimiento. Lo he estado probando y parece que da algunos errores en estas primeras temporadas tan antiguas. Entonces lo vamos a quitar. Simplemente, aunque ahora ya dentro del mood os comentaré más sobre pilotos y que veáis los pilotos y los equipos y los coches, aquí tenéis la lista de equipos oficiales de esta temporada. Está Lotus, Ferrari, Tyrrell, bueno, aquí lo veis, toda la lista de pilotos oficiales. Equipos privados y constructores pequeños también los tenemos aquí, que se encuentra, por ejemplo, Frank Williams. Esta es la lista. Dejo un poquito por aquí para que la veáis. Con sus modelos de coches y sus pilotos. Y también, por último, la lista de pilotos. Aquí están los 32 pilotos que competirán esta temporada. Luego los veréis. Pero bueno, con sus fechas de nacimiento, aquí os lo dejo, la lista oficial de pilotos. Y con eso, ahora pasaremos ya a dentro del juego y allí veremos los coches de esta temporada y viviremos los test de la pretemporada en el legendario circuito de Montjuic. Nos vemos ya viendo los coches. Vale, pues ahora vamos a ver los equipos y pilotos que van a participar. Vamos a empezar con el equipo Tyrrell, donde están Jackie Stewart y François Sever, con ese Marchford 701, creo que era el nombre del coche, que lo vamos a ver ahora como está aquí representado. El equipo británico con Ken Tyrrell como director de equipo, y bueno, con Jackie Stewart, que era el campeón de la Fórmula 1 en 1969. Nosotros ahora esto es F1 Universo y va a cambiar un poquito con respecto a la Fórmula 1 real, así que bueno, veremos a ver lo que pueden hacer. Aquí está el coche, ahí lo veis, coche muy bonito, este coche azul de los Tyrrell con el patrocinio de Dunlop, de LF. Bueno, pues ahí lo veis, de Ford. Vale, vamos a pasar ahora al equipo Matra, donde estaba Jean-Pierre Volteis y Henri Pescarolo con ese Matra MS120, bueno, ese equipo francés que tenía a Jean-Luc Largader como director de equipo. Aquí lo tenéis, este coche azul con esos toquecillos verdes, con los patrocinios y demás, el nombre de Pescarolo en los laterales, muy bonito. Vale, pasamos al equipo McLaren. Bruce McLaren, que todavía vivía Bruce, aunque no sabemos lo que pasó en aquella fatídica temporada, que corrían con aquel McLaren Ford, si no me equivoco, este es el McLaren Ford M14A, aunque creo que se lo pondrá por ahí. Bueno, podéis ver los coches, no sé bien el nombre de los coches, aquí veis un poco las características. Creo que era el McLaren Ford M14A, si no me equivoco, y el director de equipo pues era Teddy Mayer por aquella época. El equipo Surtees, que era uno de estos equipos pequeños, participaba solo con George Surtees, que participaba con un McLaren Ford M7C. Surtees era a la vez piloto y director de equipo. En cuanto, bueno, al equipo del propio Electric, que participaba con el Matchford, vamos a verlo, ya que estamos. Era uno de los equipos pequeños, pero bueno, ya que estamos,
Es verdad que participa algún otro piloto, pero en nuestro universo pues va a participar solo con Mario Andretti, que lo veis, un coche totalmente rojo, ese CTP, bueno, bastante chulo. Vale, pasamos al Team Wars con Derek Bell. Este coche, la verdad que este equipo era otro equipo muy pequeño, equipo británico, con Tom Whitaker como director de equipo. Por cierto, no comenté que el director de equipo de STP era Andy Giannatelli. Vale, ahora vamos con Lotus. Aquí vamos a ver el coche de John Reed, que fue el que realmente fue campeón del mundo, aunque todos sabemos qué pasó en aquella temporada. Ahí lo veis, ¿no? Lotus 49C. Coche muy bonito, como veis, la verdad, precioso. Vale, luego estaba el equipo de Brox of Walker, que tenía a Graham Hill. Estos que solo tienen un piloto van a tener un poco difícil puntuar. Puntuar no, porque al final puntuar puede entrar a puntuar, sino entrar en la lucha por el campeonato de constructores. Ahora veremos a ver si esto se actualiza. Bueno, me parece el coche de Graham Hill, que la verdad es bastante bonito, como podéis ver. Rob Walker era el director de equipo en aquella época. El equipo Brabham, con el propio Jack Brabham, que todavía daba algunos coletazos. Pero bueno, aquí lo veis. También uno que había sido un gran piloto, ese Brabham BT33, como aparece por ahí. Pero bueno, ya eran en sus últimos coletazos que daba por aquí en la Fórmula 1 Jack Brabham. Ahí lo veis, el coche verde, que la verdad que era bastante bonito. Luego el Automotor Sport, que tenía, si no me equivoco, este Automotor Sport era de Ross Stomlent y era Fredster, el director de equipo. Luego, en cuanto March Engineer, que tenían a Charles Hammond y a Joe Siebert, el equipo británico con Max Moulsley como director de equipo. Bueno, este coche ya lo veremos luego en Ferrari. Vamos a aprovechar para pasar a ver el Ferrari, que estaban Jennings, Kyle Regazzoni y Ignacio Ginti. Aquí vemos ese Ferrari 312B como marca ahí. Coche muy bonito. Aquí lo veis, el de Inks, con ese 17 y demás. Un coche bastante bonito. Pasamos al Owen Racing, que tenían a Jackie Olivera, Pedro Rodríguez y a George Tonton. Vamos a ponernos a Pedro Rodríguez y vemos también ese BRM P153 que llevaba Owen Racing, con ese coche negro y esos alerones naranjas, bastante bonito también. Pasamos al Colin Craft, que llevaba a Ronnie Peterson, el británico, que era Colin Craft, que era el director de equipo. Aprovechamos para ir al Team Houston con Pete de Klerk, que bueno, pues, con John Love. Este era un equipo sudafricano con John Love como director de equipo. Y bueno, pues aquí está el equipo Williams en sus primeras temporadas. Aquí estaba Tim Skinner, que se hemos cogido, y el coche era, sí, puede ser que fuera este coche rojo que veis aquí, que era el de Tomaso 505, me marca aquí. Efectivamente, sí, de Tomaso 505 era en aquella época. Un coche muy bonito. Como veis, la verdad que el moto está muy bien hecho. En cuanto a esto, está Pete Lovely con Green Racing, con Pete Lovely, que la verdad, el equipo estadounidense, que llevaba un Lotus 49, y Silvio Mouser, el propio Silvio Mouser, también el suizo, también como director de equipo. Estos eran, todavía había algún piloto y director de equipo en aquella época. Así que nada, esto es todo. Vamos a
dejar el Lotus que fue el campeón del mundo, es el Lotus 49C. Como veis, la verdad que el coche está bastante bien recreado con el motor y demás. Muy chulo como era en aquella época, con los escapes y demás. Así que nada, vamos a dejar por aquí esto y ahora iremos a ver resultados en los test de pretemporada. Un saludo. Buenas, estamos aquí en los test de pretemporada en el circuito de Montjuic. Esta pretemporada de 1970. Estamos ahora mismo en el coche de Pedro Rodríguez, del mexicano, en este test de pretemporada aquí en Montjuic. Y nada, bueno, vamos a ver un poquito cómo es una vuelta. Ahora en breves nos meteremos dentro del coche con la cámara delantera, con la cámara de televisión, para que lo veáis y lo observéis y escuchéis cómo suena el motor. Me silenciaré yo y así lo veis. Ha habido un primer test que ahora luego comentaremos, pero vamos a ello. Vamos a montarnos en el coche ahora de Pedro Rodríguez, que lo tenemos por aquí. Ahí está, estamos dentro del coche. Esto, como veis, bueno, va a aparecer durante las carreras. Ahora es probable que lo quitemos. Pero bueno, aquí estamos en el coche de Pedro Rodríguez. Os voy a silenciar, me voy a silenciar yo y voy a poner el sonido del motor para que lo escuchéis. De diferente, ¿no? Está el Ferrari de Gunther, el Matra de Henry Pescarolo. Veis como suenan diferentes, ¿no? La diferencia. Pedro Rodríguez, y veis que cada coche suena de una manera. El de Henry Pescarolo, veis desde fuera el del equipo Matra, y lo que vamos a hacer es vamos a meternos vamos a meternos dentro del coche. Aquí estamos dentro del coche. Voy a quitar para que no pero escuchéis en silencio. Rodríguez ha perdido el alerón delantero. Bueno, fijaos, vamos a aprovechar y vamos a poner la pausa para que veáis eso que ha pasado. Entonces he quitado el sonido, pero vamos a ver la pausa. Fijaos, ¿no? Creo que era Pedro Rodríguez, aunque no estoy seguro, pero creo me pareció mucho que Pedro Rodríguez había tenido un problema en el alerón delantero, y aquí lo vais a ver. El coche, y ahí se tocan. Eso lo hemos podido ver aquí
en el test, ¿vale? Vamos a darle al play. Un poco para que veáis cómo suena cada coche. A lo mejor nos ponemos en otro. ¿Quién es este? ¿Este es algún Lotus? Siempre es un Fittipaldi. Pues vamos a ir montados un poco en el coche de Emerson Fittipaldi para que ahora os voy a poner el sonido del motor y escucháis. Me silencio. Abajo se acaba de marcar el tiempo más rápido de hombre, bastante más rápido. En el primer test la verdad que se rodó muchísimo más rápido. Estamos en la segunda sesión, pero bueno, todavía quedan 64-65 minutos como veis ahí. Se rodó en 1.33 y 1.34 en ese primer test. Pero bueno, esto era un poco para que vierais cómo va a funcionar tanto el plugin como en sí, cómo se va a ver los coches. Así que nada, vamos a simular. Estáis viendo cómo habéis visto cómo sonaba el coche y demás. Vamos a simular lo que queda de test. Lo vamos a hacer de una manera rápida. Vamos a quitar esto y simulamos de forma rápida lo que queda. Y pues estos han sido los resultados. Si queréis vamos a verlos aquí de una forma un poquito más detallada. Con Jack Kings H141. Fijaos que están tiempos mucho más lentos que los que habíamos visto en ese primer test de pretemporada. No sé si las condiciones de la pista y del asfalto, pero bueno, Jack Kings ha sido el más rápido. Aquí lo vais a ver. De Ferrari, están muy bien los Ferrari. Tyrrell y los Lotus. Aquí está Fittipaldi, aquí ha estado Mills y bueno, un poquito para que veáis cómo han ido. Joseph Rindt ha estado aquí, así que bueno, un poquito para que veáis cómo han sido los resultados y cuáles son los equipos. Bueno, estos van a ser los 32 competidores que va a haber en esta temporada. Ahí lo tenéis, un poquito para que veáis alguno más. Está Bruce McLaren, por ejemplo, que luego sabemos lo que pasó en esa temporada 1970. Lo mismo que el propio Joseph Rindt. Y bueno, esto es un poco lo que sí que voy a recalcar que hay que tener en cuenta siempre los 6 últimos luego en clasificación, porque luego en carrera, pues, como tal, solo correrán 26. Y nada, bueno, pues un poco estos son los que van a correr, que son Jack Kings, Clay Regazzoni, Hull, Jackie Stewart, bueno, un poco los que hemos comentado antes. Así que nada, esto es todo, aquí ha acabado el test de pretemporada y nada, ya nos veremos directamente en la primera carrera en Sudáfrica, en el circuito de Killarney. Así que nada, un saludo a todos, chao.